Bienvenidos a Enigmas Misteriosos. La leyenda de La Llorona, un fantasma del folclore hispanoamericano. Se originó en el mundo prehispánico. Según la tradición oral, La Llorona es el espíritu de una mujer que ahogó a sus hijos y arrepentida los busca por las noches, asustando a quienes la oyen con su llanto. Este mito es uno de los más populares de Colombia y se conoce con versiones similares en el resto de América. Según los campesinos y aldeanos, La Llorona aparece como una mujer con rostro huesudo de calavera, ojos rojizos, cabello desgreñado, largas vestiduras sucias y deshilachadas. Algunos dicen que lleva en sus brazos un niño muerto causa de su gran pena, otros afirman que anda buscando a su hijo que se le ha perdido. La Llorona se distingue por sus lloriqueos angustiantes y profundos, sus gritos macabros que provocan inmenso terror. Esta mujer llora en las quebradas en las noches, en los cafetales, cementeras, en las riberas de los ríos y en las orillas de los montes. Se dice que este espíritu entra en las casas en busca de niños para poder llevárselos, creyendo que son sus hijos para curar esa pena. Aunque hay quienes dicen que lo hace para igualar a los demás en su desdicha, dado que después de haber robado un niño lo arroja a un río o quebrada cercana. La versión más común del lamento de La Llorona y una de las que más se popularizó en Colombia fue la del Valle del Cauca, y la cual afirma que esta mujer va gritando y llorando diciendo ¿dónde están mis hijos? La migración pastusa que se llevó a cabo a principios de mediados del siglo XX, atraídos por la floreciente economía caleña, trajo consigo algunas variantes del mito, especialmente en el sur del departamento. Municipios de Floraría, Pradera, Palmira y en particular Candelaria, donde el grito de lamento se reconoce de esta manera: «Ay, donde lo hallaré, donde lo encontraré». Ahora es mi turno de contarles algunas historias paranormales. Yo soy una persona a quien le gusta escuchar muchas historias de este estilo, seguro porque me han pasado varias historias impresionantes que no tienen alguna explicación lógica. Siempre me habían dicho que los espantos populares eran solo cuentos de los viejitos y que no existían. Por eso, al tratar de sacarle conclusiones, no lograba encontrarle una definición acertada a lo que me pasó. Por eso bloqueé ese recuerdo y traté de seguir con mi vida. Pero, como todo trauma, este que es paranormal también causó mucho daño en mi crecimiento y en mi relación personal. Espero que no me vayan a juzgar y, si lo hacen, espero que cuando a ustedes les ocurra algo paranormal o algo así de irreal, encuentren a alguien que sí los escuche. Resulta que a mí siempre me había gustado hacer senderismo, pero como aún era muy joven, mis padres me dejaban a cargo de una mujer de unos 30 años. Todo normal, ella me trataba bien y salíamos mucho a caminar. A ella le comenzó a gustar también todo esto del senderismo, pero siempre pensé que lo hacía para estar a mi lado demasiado tiempo. La verdad, siempre pensé que lo que ella me hacía era normal. Hablo de ataque físico e íntimo. Y sí, soy hombre, y uno no puede hablar mucho de estos temas. Bueno, en una caminata por una zona rural y muy apartada, las cuales acostumbrábamos a ir para aumentar la dificultad, eso pensaba, pero después entendí que ella elegía sus lugares apartados para aprovecharse de mí. Como mis padres eran tan desentendidos, que confiaban plenamente en ella, yo creía que eso era normal, así que me tocaba ir con ella. Recuerdo que ya no disfrutaba la caminata y trataba de adelantarme o quedarme en el camino para perderla de vista. Pero ella estaba muy pendiente de mí. Aquel día, en esa caminata tan lejana, estábamos muy apartados, lejos, muy lejos de la civilización o de algún pueblo cercano. Cuando se dieron las 3 de la tarde, ella me acercó a una roca enorme y me dijo que me relajara, que ya sabía cómo era. Me recostó en el piso y me frotaba mi parte íntima con insistencia. A mí me dio rabia, y levanté mis piernas con fuerza y le pegué en la cara. Ella me soltó, yo me levanté y salí corriendo. En el afán de esconderme y escapar, vi una entrada en una roca gigante. Era una cueva, sí,
pero yo solo entré para esconderme de la mujer que me cuidaba. Ingresé a esa cueva y me perdí. Luego de unas horas caminando con miedo y no dar con una salida, y al ver que todo se veía oscuro, me percaté de que en una parte de esa cueva comencé a ver una luz. Era poca, pero se veía, y yo me preguntaba por qué había luz en un lugar así. ¿Había alguien allí? ¿Sería la mujer que me cuidaba? Es que para mí era muy extraño porque se supone que estábamos en un lugar muy apartado y yo estaba al interior de una cueva supremamente oscura. Yo la verdad, quería ir a ver qué encontraba, pero duré unas buenas horas allí sin atreverme. Solo esperé, oculto en otro lado. Al pasar el tiempo, las horas me iba sintiendo mal, con hambre, cansado, y ya quería salir de esa cueva. Intenté volver por el camino que había ingresado, pero no me llevó a ningún lado. Solo caminaba sin rumbo y siempre llegaba cerca de donde alumbraba esa luz. No sé cuántas veces realicé esto mismo hasta que me comencé a acercar, poco a poco, a esa luz sin sentir miedo. Caminé muy despacio y muy lento. Asomé mi cabeza en la esquina, digámoslo así, para ver la figura de una mujer delgada, con un trapo viejo de ropa, mirando para arriba y con los brazos extendidos, con las palmas de sus manos también hacia arriba. Lo que alumbraba era una fogata. La mujer no parecía ser un espíritu o un ente sobrenatural, sino una persona de carne y hueso. Yo la vi como a una mujer normal. Eso sí, daba mucho miedo verla allí porque no se movía, parecía una estatua. ¿Qué hacía ahí? ¿Desde cuándo ha estado ahí? Ese era su hogar. Bueno, me devolví y pasé otras horas escondido, pero nada pasaba, todo seguía igual, y me di cuenta de que la única era pedirle ayuda a la mujer junto a la fogata. Así que, desesperado, me dirigí de nuevo hacia ella y entré. Caminé en su dirección, pero por un momento, no pasó nada. Luego, el grito de una mujer me aterró por completo. Alguien gritaba desesperada y lloraba al mismo tiempo. Recuerdo que decía, "Te mataré", y seguían los gritos en la cueva. Me quedé buscando de dónde salían esos gritos y no encontré quién los emitía. Pensé que era esa mujer, pero no. No se le veía que moviera la cara, ni la boca, ni nada. Seguía ahí, tiesa, en su misma posición. Justo pensé eso cuando la mujer dio un paso en mi dirección. Eso sí, sin cambiar de posición ni de los brazos ni de la cabeza. Seguía con los brazos extendidos, mirando al techo, y se dirigía hacia mí, diciendo que me mataría. Comenzó a perseguirme y yo a huir de ella. En la oscuridad, era lo más terrorífico porque me le perdía y allí comenzaba a llorar y a decir "mis hijos están arriba". Luego pegaba un grito aterrador con la intención de que yo me moviera o gritara, y ella pudiera descubrirme. Yo aguanté y aguanté. El tiempo para mí fue diferente. Sobreviví al interior de esa cueva unos 3 meses, escapando y escondiéndome, comiendo muchísimas porquerías que encontré por ahí. Logré estar en otras zonas apartadas de la mujer. Aunque comprendí que ella, una vez a la semana, salía de la cueva y raptaba a alguien o se bajaba algún animal. Esos días, los gritos de agonía y terror de lo que fuera que raptaba invadían el espacio. El cómo sobreviví lo contaré en otro momento. Lo que quiero decir es que pude escaparme después de hacerle inteligencia a esta mujer. Pero antes de escaparme, la logré ver junto a su hoguera, la cual nunca se apagaba. Bueno, me fui preparando para salir de ahí, y la verdad, sí o sí tenía que hacer ruido y correr, porque normalmente la forma en que yo caminaba al interior de esa cueva era prácticamente gateando y muy, muy lento. Y, por supuesto, eso alertó y alertó a la mujer. Eso fue lo que pasó. Emprendí la carrera hacia mi libertad. La mujer comenzó a gritar y a llamar a sus hijos. Les aclaro, quiero hacer un paréntesis, si es que encontré la forma de salir de allí después de hacer lo que dije anteriormente, inteligencia sobre la mujer y ver por dónde salía y entraba con sus víctimas.
Si hubiera encontrado otra forma de salir, lo hubiera hecho hacía mucho tiempo. Ahora sí, quiero continuar. Después de que ella llamaba a sus hijos, yo recuerdo que volteé a verla y esa mujer, o esa llorona, no cambiaba su posición, nunca de los brazos ni de la cabeza, pero sus gritos se escuchaban en toda la cueva. Corrí, corrí. Sentía que la mujer me iba a agarrar, pero logré salir a la superficie. Respiré aire puro, por fin, y de inmediato giré la mirada a la entrada de esa cueva, esperando no encontrarla detrás de mí. Allí la vi por última vez. Fue como si se hubiera desaparecido justo cuando salí de la cueva, como si algo, una especie de espejo, la hubiera tapado, y eso hizo que no me siguiera fuera de la montaña. Quizás esto no sea aterrador, y entiendo que es un poco enredado, pero quiero decirle algo que aún sigo preguntándome. Y es que lo que para mí fueron 3 meses al interior de esta cueva, en realidad fueron 3 años, años afuera. ¿Quién me puede explicar esto? Todo lo que ocurrió afuera fue como una película. Mi abusadora estaba ya en prisión, mi familia me seguía buscando, aunque ya las autoridades me daban por muerto. Creo que esa mujer en la cueva era la Llorona real y que, extrañamente, estuve en otro estado de la realidad o en esa otra dimensión de seres fantasmales. No conozco ningún caso similar o alguna idea o suposición que explique mi situación. La gente no comprende nada de esto. Solo se van a burlar y van a decir que estoy loco o que fui drogadicto. Y nada de eso me define. Esto me ocurrió en Antioquia, cerca al río Samaná. Esta historia la vivió mi mamá con todos sus compañeros de 11º y una hermana, quien era la profesora encargada. Todo transcurrió el día en que íbamos de excursión a Cartagena. Estábamos en la plaza del pueblo San Rafael a las 10 de la mañana, esperando el bus que nos llevaría. Entre risas, tragos y mucha recocha, el tiempo pasó hasta que llegó el bus, a eso de las 2 de la tarde. Todos subimos al bus y, entre bromas y tragos, mi grupo y yo nos ubicamos en la parte de atrás, dispuestos a seguir bebiendo y en plena recocha. Llegamos a nuestra primera parada a eso de las 5:30 de la tarde, en Medellín, donde recogeríamos a otro profesor que nos acompañaría en el viaje. Mientras esperábamos, algunos compañeros aprovecharon para salir a comprar más trago y se perdieron, así que salimos de Medellín hasta las 8 de la noche. En el camino, todo era conversación y tomadera, hasta que el bus se varó. Yo no tenía idea de dónde estábamos. Mientras tanto, seguimos bebiendo mientras el conductor revisaba el bus. Entonces, pidió el favor a un amigo, al cual le decíamos Culebra, que fuera por agua, ya que el bus se había recalentado y estaba echando humo. Como pensamos que el bus se iba a prender, todos bajamos. Culebra nos dijo a la gallada que lo acompañáramos por el agua. Éramos 8, y todos nos fuimos caminando. Apenas habíamos avanzado unos 10 metros desde el bus cuando la neblina comenzó a bajar, cada vez más espesa, hasta que llegamos a un chorro de agua que caía de una montaña. Llenamos las botellas y, por curiosidad, nos dio por asomarnos al vacío para ver hasta dónde seguía cayendo el agua. Estábamos molestando, cuando un amigo, al que le decíamos Picha Perros, dijo: ¿No sienten algo raro? En ese momento, se nos empezó a erizar la piel y todos sentimos un miedo inexplicable. De un momento a otro, en un plano junto a la orilla de un arroyo, vimos lo que parecían unos ojos rojos. Pensamos que era un animal, pero cuando la neblina se disipó un poco, comenzamos a ver la silueta de una mujer con un trapo sucio como vestido. Su pelo caía sobre el rostro, pero no lograba ocultar esos ojos rojos. Al ver aquella figura, escuchamos unos quejidos desgarradores y ensordecedores. Aquella voz decía: ¿Y mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Fue tan aterrador que se nos heló la sangre. Los muchachos salieron corriendo despavoridos, pero yo me quedé ahí, pasmada. Una amiga,
parte de la gallada, me agarró de la mano y me jaló para que corriera. Fue ahí cuando reaccioné y salí corriendo hasta llegar al bus, el cual ya estaba en marcha. Al subirme, estaba tan asustada que no supe dónde había dejado una botella de agua que yo traía y que serviría de pasante para el aguardiente. Todos estábamos tan aterrados que se nos quitó la borrachera y la jodedera. Mientras tanto, el conductor se reía, porque claramente él sabía que nos habían asustado y, peor aún, él sí sabía exactamente en dónde nos habíamos varado. ¿Sabían que el espíritu de la Llorona es una forma de nombrar a las mujeres que cometieron errores con sus hijos en vida y que, al morir, lamentan esos actos por toda la eternidad? No necesariamente tuvieron que perder a un hijo a manos de ellas mismas, incluso si los hijos fueron víctimas de otros, ese dolor y la culpa pueden transformarlas en entidades atrapadas en un ciclo interminable de lamentos. Cuento esto porque algo similar sucedió en una finca de mi tío, donde acostumbrábamos pasar los diciembres en familia. Aunque las reuniones eran supuestamente alegres, a nosotros, los jóvenes, nunca nos gustaba estar allí porque era un lugar donde asustaban mucho. Recuerdo claramente que un viernes, los adultos decidieron ir al pueblo para las fiestas. Nos dejaron solos desde las 3 de la tarde. Mis dos primas, mi hermano y yo sabíamos que algo malo podría suceder. Estar en esa finca en diciembre, aunque adornada con luces navideñas, siempre tenía un aire frío y oscuro, lleno de pesadez. Para estar más seguros, decidimos llevar colchones, cobijas y almohadas al cuarto más grande, con un enorme ventanal que daba vista al exterior. Mientras nos organizábamos, una de mis primas llegó tarde. Le preguntamos dónde estaba, y ella respondió que había estado ayudando a una mujer que la llamó desde la cerca. Aunque nos pareció extraño, no le dimos importancia. Nos encerramos en el cuarto y tratamos de distraernos jugando y conversando. Todo iba bien hasta la 1 de la madrugada, cuando escuchamos como la reja de la finca se movía bruscamente. Nos asomamos al ventanal, pero no había nadie. Esa reja era tan pesada que no podía moverse sola, así que entendimos que algo extraño estaba sucediendo. Después de eso, comenzaron los ruidos, pasos en el techo, golpes en las paredes y el crujir del suelo de madera. Nos abrazamos y nos arrinconamos en la esquina del cuarto, aterrados. Creímos que era una bruja, ya que en la zona decían que buscaba a niños no bautizados. Mi prima pequeña era la única no bautizada, lo cual incrementó nuestro miedo. Entre llantos y gritos, tratamos de mantenernos juntos. De repente, un golpeteo constante comenzó en la ventana, como si un pájaro picoteara el vidrio. Cuando me atreví a mirar, no vi nada, pero el ruido continuaba. Mis primos se acercaron detrás de mí, y entonces todos vimos algo aterrador. Desde uno de los árboles más grandes del terreno, una figura femenina pálida descendió. Al tocar el suelo, esa mujer comenzó a señalarnos mientras gritaba con un tono desgarrador: «Mis hijos, mis hijos». Su rostro estaba lleno de manchas, como quemaduras, y sus ojos eran vacíos. Una de mis primas le gritó una grosería, y la otra dijo que esa mujer era la misma que había pedido ayuda horas antes. Entre súplicas y gritos, le ordenamos que se marchara. Al parpadear, desapareció. Pero justo después, escuchamos un golpe en el techo, como si algo pesado hubiese caído allí. 3 golpes más sonaron, acompañados de gritos desgarradores que mencionaban nuevamente a sus hijos. Finalmente, el ruido cesó. Cuando los adultos regresaron de madrugada, les contamos lo que pasó, pero no nos creyeron. Solo mi prima pequeña mencionó que la mujer que había visto dijo que se llamaba Sofía y necesitaba ayuda. En ese momento, los adultos quedaron en silencio, pero no nos dieron explicaciones. Años después, cuando éramos mayores, uno de mis tíos nos confesó que Sofía era una mujer de la familia que había quedado embarazada de un primo cercano. Para evitar un escándalo, la llevaron a esa finca lejana, donde murió,
consumida por la pena y otras circunstancias terribles, perdiendo a sus hijos. Mi tío también nos dijo que su espíritu quedó atrapado allí y que nunca han podido desterrarla. Hoy entiendo que Sofía, como una figura similar a la Llorona, busca a sus hijos y también busca venganza por lo que le hicieron en vida. Esta historia es real, y hasta el día de hoy, esa finca sigue cargando con su presencia perturbadora. Hola. Quiero contar algo muy corto que me pasó en el apartamento hace algunos meses. Yo nunca pensé que me fuera a suceder algo paranormal, pues soy psicólogo y siempre trato de diferenciar lo real de lo que no lo es. Esto, por supuesto, no sería real para mis colegas, pero yo lo viví, y por eso no quiero perder mi trabajo. Deseo que esta historia se cuente de forma anónima. Bueno, yo estaba saliendo con una mujer que conocí en Instagram. Usaba la técnica del psicólogo para hablar y mostrar interés en sus problemas. Sé que no es adecuado aprovecharse de la gente, pero bueno, ese no es el punto de la historia. Salimos a un mirador, hablamos y tuvimos relaciones en el carro. Antes de irnos del lugar, ya listos y arreglados, se acercó una señora vendedora del sitio. Me miró con odio, con mucha rabia, y no desviaba la mirada. Parecía estar acechándome a través de la ventana del carro. Entonces, comencé a insultarla y a gritarle. Le dije de todo. La chica que estaba conmigo se asustó y me preguntó por qué estaba gritando y a quién le estaba gritando. Fue ahí cuando me di cuenta de que no había nadie. Ella me aseguró que no veía a nadie más. Me tocó llevarla a su casa y quedamos de vernos después, pero yo sabía que la iba a bloquear pronto. Al llegar a mi apartamento, eran las 2 de la mañana. Decidí entrar al baño y tomar una ducha caliente. Encendí la tina, dejé que se llenara con agua aromatizada y limpia, revisé mi celular un poco y me fui a bañar. Estaba en eso cuando escuché el citófono sonar. Salí enjabonado a contestar y el vigilante me aseguró que él no había llamado, que seguramente se trataba de un cruce de llamadas. Me molesté y le colgué. Volví al baño y, para mi sorpresa, el agua de la tina estaba completamente sucia, como si alguien con mucho barro se hubiera metido allí. Entonces vi huellas de pies extraños saliendo de la tina y dirigiéndose hacia mi habitación. Me asusté y corrí desnudo hasta el citófono. Llamé al vigilante y le pedí que llamara a la policía porque alguien había entrado al apartamento. Justo al decir esto, la llamada se cortó, dejando un silencio inquietante. Al fondo del pasillo, vi a una figura que venía hacia mí. Era una mujer ancha, desnuda, de cabello escaso y cubierta de lodo. Lloraba y se quejaba mientras avanzaba lentamente. Parecía la Llorona, pero más corpulenta. Sus ojos brillaban en un rojo intenso y su boca era enorme, como la de un sapo. Escurría agua y lodo mientras gritaba desgarradoramente. No sé si fue algo sobrenatural o producto del miedo, pero me desplomé y perdí el conocimiento. Desperté como una hora después, con la policía a mi alrededor. Habían entrado al apartamento tras escuchar gritos y golpes desde el interior. Pensaron que encontrarían a alguien muerto, pero se dieron cuenta de que algo me había atacado. Tenía marcas y rasguños en el cuerpo, algunos formaban símbolos extraños, pero también eran tantos que podían parecer cualquier cosa. Lo más inquietante fueron las huellas encontradas en el apartamento. Eran 2 veces más grandes que las de un ser humano, y no llevaban a ningún lado, estaban en el baño, la cocina, mi habitación e incluso encima de mi cama, pero no conducían ni a la puerta principal ni a las ventanas. Después de este incidente, decidí poner el apartamento en arriendo y me fui del país por un largo tiempo. Solo he contado esto a personas cercanas, porque me inquieta mucho lo que sucedió. Ni siquiera en sesiones de hipnosis lograron sacar más recuerdos de esa noche. Me dijeron que pudo tratarse del espíritu que protege a las mujeres vulnerables,
como si fuera una advertencia por mis comportamientos. Desde entonces he cambiado mi forma de actuar.